Es la imagen del día, el hombre que por méritos propios se ha convertido en héroe nacional. Pau Gasol, un catalán que ha llevado el nombre de España, de toda España, a lo más alto, a conseguir ayer vencer a Francia en el Eurobásquet y meter a la selección española de baloncesto en la final que se juega este domingo. Todo un ídolo capaz de unir a un equipo y a todo un país, un catalán que lleva con orgullo el nombre de España por el mundo entero. Sin duda es un gran honor el poder llevar la bandera de nuestro país y ser el abanderado de toda nuestra delegación, y es un momento que aún lo estoy asimilando, ¿no? Para mí es un grandísimo orgullo el poder ser ese abanderado y pues llevar la bandera de todos nuestros deportistas. Fíjense, julio de 2012, Juegos Olímpicos. Muy buenos días, qué gran alegría. Mientras unos levantan el pabellón de España a lo más alto, otros continúan obcecados con la división y el enfrentamiento, impermeables a la cruda realidad. Ayer, de nuevo, la Unión Europea ha dejado meridianamente claro que si parte de un Estado deviene independiente, deja de ser miembro de la Unión Europea. Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque el territorio se convierte en un país independiente, los tratados ya no se aplicarían a este territorio y la nueva región independiente, de facto por su independencia, se convertiría en un tercer país respecto a la Unión Europea y podría solicitar convertirse en miembro de la Unión. Bueno, pues más claro agua, palabras del portavoz del presidente de la Comisión Europea, a las que la lista de Artur Mas hace oídos sordos y que se suman al revelador informe de hoy de Convivencia Cívica Catalana, que desvela que las ventas de las empresas catalanas al resto de España superan a las exportaciones al resto del mundo. Para que se hagan ustedes una idea, las empresas catalanas venden más a Cantabria que a Estados Unidos, la primera potencia mundial. Vamos a hablar de todas estas cuestiones en unos minutitos. Les voy a presentar a la mesa de invitados de lujo que tenemos esta mañana, pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Te pido por favor que nos des todos los detalles de ese análisis del comercio en Cataluña, harto revelador. Sin ninguna duda, Isabel, muy buenos días a todos. Es un informe efectivamente de Convivencia Cívica Catalana que analiza el comercio en Cataluña. Romper con España, este sería el principal enunciado, supondría que las exportaciones de las empresas y los comercios de Cataluña caerían y sus ventas se desplomarían. Para articularlo, este informe establece 7 mapas, 7 gráficos que vamos a pasar ahora a analizar para ver cuál es la comparativa de algunas exportaciones que hacen las empresas catalanas. Por ejemplo, con Francia, Cataluña realiza unas exportaciones de 10.435 millones, que están por debajo de las que esta comunidad autónoma, las empresas de esta comunidad, hacen a Aragón. ¿Qué pasa con el Reino Unido? Bueno, pues que Cataluña exporta más en miles de millones de euros a Castilla-La Mancha que al Reino Unido. Veamos la comparativa que podemos hacer con Estados Unidos. La comunidad autónoma catalana y sus empresas exportan a Estados Unidos 1.500 millones y resulta que a Cantabria más aún, 1.592. ¿Qué ocurre en el caso de Japón? Las empresas radicadas en Cataluña, las empresas catalanas, exportan a Japón 450 millones y a La Rioja más, 633 millones. Siguiente comparativa que podemos establecer con la República Popular China. 790 millones de exportaciones de Cataluña a China, 1.219 a la región de Murcia. Y en último lugar, Alemania. Vean la exportación que realiza anualmente Cataluña a Alemania, 5.500 millones, y resulta que con Aragón también no se duplica, más que se duplica ese volumen de exportaciones. Nos queda, creo, Portugal, que es el último gráfico que podemos ver, la comparativa de las exportaciones que realizan las empresas catalanas con Portugal, 3.700 millones, con Andalucía, 4.715 millones. Vamos a plantearles la pregunta que hoy lanzamos para que ustedes puedan participar a través del teléfono y de las redes sociales en relación a los 100 días de gobierno municipal de Ahora Madrid, de Manuela Carmena, en la capital. ¿Aprueba la gestión de Manuela Carmena en Madrid? Ya saben que están a punto de cumplirse esos 100 días, los 3 meses de gobierno. Si quieren votar por el sí, pueden hacerlo en el 905-855-001. Si prefieren hacerlo por el no, pueden llamar al 905-855-002. Y además participar, por supuesto,
supuesto, en Twitter. Ya saben que hay una cuenta genérica de este programa, @másclaro13tv, a lo largo de la cual pueden hacer cualquier tipo de comentario y a través de los hashtags que desplegamos hoy con los diferentes temas a debate. Hashtag MCA Cataluña, para hablar del informe del que les acabamos de hablar. El siguiente hashtag que desplegamos para que ustedes puedan hablar, discutir, debatir sobre MCA 100 días Carmena, para hablar de esos 100 días del Gobierno Municipal de Madrid. Y en último lugar, MCA Papa en Cuba, dado que hoy comienza una visita histórica del Papa a Cuba y a Estados Unidos. Esos son los asuntos, esos son, Isabel, los que componen nuestro menú de hoy. Pues muchas gracias, Víctor, y por retomar lo que estabas diciendo hace unos segundos y para seguir con los ejemplos así de claritos, ¿no? 500.000 de cántabros resulta que son un mercado muchísimo más grande para los catalanes que directamente los 300 millones de norteamericanos. Este informe que hemos conocido hoy... Los cántabros somos mucho más importantes. Joaquín Leguina, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí. Pero fíjense, este es un informe que se suma a otro que conocíamos ayer de la Fundación Alternativas, una fundación del Partido Socialista. Diego López Garrido, coautor de ese interesantísimo informe, coordinador de ese informe, catedrático de Derecho Constitucional. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos conociendo informe tras informe. El de ayer de la Fundación Alternativas dice taxativamente lo que han venido a decir, bueno, Obama, Merkel, la Unión Europea. Estaría Cataluña fuera de los organismos internacionales, empezando por la propia Unión Europea. Sí, pero todos estos líderes lo han dicho no porque ellos quieran que esté o no esté, lo han dicho porque saben que detrás de eso hay un fundamento jurídico, es decir, que hay una realidad jurídica que desencadenaría esa... No es una decisión de nadie, es que sencillamente la ley europea hace que un país, una parte de un país que se va de un Estado de la Unión, es un Estado tercero y por tanto, suponiendo que se constituya como Estado, y por tanto no pertenece ya a la Unión. En la hipótesis de que Cataluña fuera, en esa hipótesis, fuera una parte separada, desgajada de España, dejaría de estar en la Unión Europea, pero dejaría de estar en todas las organizaciones internacionales en las que está España, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, G20, etcétera. Bueno, estos son hechos, son realidades, pero yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Toni Bolaños, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Hay una Cataluña, parte de una sociedad catalana, aquellos que representan la lista de Juntos por el Sí, que parecen impermeables a esta realidad, que es tozuda, porque los hechos son hechos. No lo parecen, lo son. O sea, la reacción cuando ayer Diego López Garrido presentó el documento fue, primero, ¿qué va a decir? Es el PSOE es el PP y todos estamos en el bando de los malos, o sea, todos los que no estamos a favor de la independencia, y acto seguido es un paso más de la campaña del miedo. Fijaros que más por la tarde, ayer en el mitin, dijo, ahora hemos de votar para que se entere Madrid y para que se entere Bruselas. Ahora ya hemos aumentado el nivel de frentes, no sé, ahora... Bueno, pues están en esto, y son impermeables a todo lo que se diga. De hecho, ayer el candidato de Junts pel Sí, que por fin se dignó a ir a un debate, dijo el discurso este habitual, ¿y qué va a hacer Europa sin nosotros? ¿Cómo va a permitirse Europa? Esto es como lo del continente está aislado, pero no riáis, es que lo dicen, o sea, y lo remachan, y se lo creen. Dicen, ¿cómo va Europa a prescindir de 7 millones de catalanes? Bueno, el ejemplo de Grecia lo han tenido hace 4 días. O sea, cuando Tsipras planta cara a Bruselas y al final... acaba con el rabo entre las piernas. Bueno, Carmen Tomás, bienvenida también. Buenas. Estamos informe sobre informe, exacto, hecho sobre hecho, y aquí seguro que ahora Diego, la realidad se transforma, porque la transforman por arte de magia, ¿no? Exacto. Los nacionalistas. Seguro que ahora Diego puede ampliarlo, porque él ha dicho de todos los organismos internacionales, pero también perderían cualquier relación comercial que se haya establecido entre la Unión Europea y países terceros. O sea, aranceles, sí, claro, y a que salgan carísimos sus productos. Los acuerdos que la Unión Europea ha cerrado con Marruecos para la exportación, fuera. O
sea, liquidados ese mismo día, también pierden esa condición. Y luego hay que decir que no solamente están los informes de los que no queremos que esto suceda, sino que está el de la propia Generalitat escondido en un cajón durante no sé cuánto tiempo, Ayer lo que diseccionábamos reconoce, aquí. exacto, que reconoce, ellos mismos reconocen, pero se lo han ocultado a los catalanes, que su delirio llevaría a un corralito exactamente igual que el que han sufrido los griegos hace poco, y hemos visto cómo pues los pensionistas no han podido cobrar su pensión, cómo la gente ha tenido que andarse ahí Ahora le voy a preguntar a con Diego. los 50 euros. Carmen, o sea, pero desastre. le quiero saludar también a Miguel Ángel, darle las gracias por estar aquí. Miguel Ángel, yo creo que es la campaña más fantásticamente realizada que yo conozco de los últimos tiempos. ¿Cómo ha calado el mensaje nacionalista y hasta qué punto les resulta inverosímil y no les afecta todo esto, que sería una realidad verdaderamente cruda, ¿no? Es una travesía en el desierto muy difícil. No es una campaña electoral, no es una campaña política, es activismo. Desde hace muchos años. Sí. Entonces, estar en el activismo es estar en algo no racional. No tiene seguidores, tiene creyentes, como en su momento los ha tenido Podemos, ¿no? Es muy difícil luchar contra el activismo, porque cuando les dices, os van a quedar sin pensiones, nos da igual. El puerto de Barcelona no tendrá tráfico, nos da igual. No, pensiones no. Mejor. Van a cobrar Más. Van a cobrar las de Más, encima más, pero me faltaría Si más. las- Miguel si Ángel. las mujeres van a ser más mujeres. No, perdona, en el programa Imagínate qué va a pasar con la pensión. En el si programa vamos a electoral hacer de más, Convergencia mejor. Democrática del 2010 se dijo que en un país independiente habría menos enfermos de cáncer Claro. y menos accidentes de tráfico. Claro. Y más Pero mujeres, informes escrito como en el de programa la electoral. Fundación A ver, sí, Alternativas, pero me gustaría hacer un matiz con respecto a los datos que ha dado Víctor y de exportaciones. Esas exportaciones no son por ser productos catalanes, son por ser productos españoles. Exacto. Es España la que está exportando a China o a Estados Unidos, es España la que se está comprando entre nosotros mismos. Los cántabros tan ilustres como Joaquín no miran si la lata de atún de dónde viene. Es un producto que está en el supermercado. Como se pusieran el resto de los países a distinguir de dónde viene, si viene de Cataluña o no, veremos a ver cuánto venden en Aragón. Eso es, Oye, se ha hecho pero menos ventas a Estados Unidos a pesar de que tienen una embajada en el centro de Nueva York que cuesta un pastón. Es decir, que muy bien las relaciones internacionales y comerciales no se le dan. Pero- Sí, del mismo Fraser. O sea, a ver, lo que han vendido a Estados Unidos es Cava. Y eso lo hace Codorniu y Freixenet, ellos solitos. Pues entonces, ¿para qué quieren la embajada en el Rainbow Con Room? el IFEX. En el ICEX. Rainbow. Pero es que por eso digo que son productos españoles, no son productos específicamente de una región. Porque la botella de vidrio no sé si está hecha en Cataluña o la importan de no sé dónde se hace la botella del cava, pero a lo mejor no se hace en Cataluña, se hace en Murcia, ¿no? Pero Porque para empezar, somos un extremeño, país. Pero para empezar, el todo coche esto- será extremeño. todo esto se somos hace un con- país. Todas estas relaciones comerciales, evidentemente, se hacen con la moneda única, porque estamos dentro de la zona euro. Y ahí retomo el informe de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido. Es que hemos escuchado también desde el mensaje nacionalista cómo, aunque se fueran de la Unión Europea, se quedarían con el euro, porque podrían mantener el euro como moneda, y esto es absolutamente falso. Bueno, cualquier país puede utilizar las monedas que quiera. Y cualquier persona. Puedes tener en tu casa dólares o rublos. O sea, sí que, claro, naturalmente que las transacciones en la moneda que se quiera. Pero eso no significa estar en el euro. Claro. Porque el sistema del euro significa estar en el Banco Central, solamente están los Estados miembros, estar en el Eurogrupo, en el Eurosistema. Es decir, si tú no estás ahí, si tú no te beneficias de la financiación del Banco Central Europeo, a tus empresas, si no te beneficias del Banco Europeo de Inversiones, por cierto, tampoco, no estás en el euro. Tú puedes manejar euros, pero no estás en el sistema del euro. Y lo que yo quería enfatizar sobre todo es que esto no es, en fin, puede resultar un poco dogmático, pero esto no es muy opinable. Mientras que esto que estabais hablando antes, pues es más opinable sobre las consecuencias económicas y tal, es que esto no es opinable, es que si te vas, te vas. Y los perjuicios para Cataluña, porque ese tipo de planteamientos yo creo que hay que hacerlos desde el cariño a Cataluña, desde el amor a Cataluña, ¿no? Es decir, es que es muy perjudicial el que esto suceda. Y lo que la Fundación Alternativas pensó cuando
nos encargó a los 3 catedráticos que hemos hecho este informe, a Pachi Aldecoa, a Gregorio Cámara y yo, es que resulta que en la campaña electoral lo que se está diciendo es que no se va Cataluña de la Unión. Es que las listas electorales independentistas o la Generalitat de Cataluña lo que está diciendo es que no, que nos quedamos. Hay frases que, es decir, al elector que va a votar el día 27, ese tiene que saber la verdad. No se le puede ocultar la verdad. Por eso es porque es importante que se le diga, mire, es que esto va a pasar. Y usted decida. Pero que sepa que no es cierto lo que le están diciendo, de que no, si nos vamos a quedar, si vamos a... No, es que esto es indefectible, es que Cataluña se iría de la Unión, se iría de la ONU, se iría del euro, se iría de Schengen, se iría de los tratados internacionales en donde está ahora mismo España, ¿no? Pero ¿sabes cuál será la respuesta a esto que tú estás planteando? Si esto sucede, que luego te tienes que salir de la Unión Europea, te tienes que salir de la OTAN, de la ONU, ¿quién será el culpable? España, España que nos maltrata, que claro, ese es el mensaje de esta campaña. El otro día, cuando Obama dijo lo que dijo en la Casa Blanca, el titular de uno de los diarios nacionalistas más importantes, el PUN, es Cataluña entra en la Casa Blanca. Claro, tú te quedas perplejo. Yo estaba en un debate de TV3 cuando esa era la primera noticia, luego entrevistaban al lo que sería el ministro de Exteriores de Cataluña, luego decían que había tenido una fantástica reunión en el Parlamento de Bélgica. Digo, no, o sea, a ver, o sea, es todo este mensaje, todo este envoltorio que lo lía todo. Y si luego nos quedamos fuera, los catalanes nos quedamos fuera gracias a esta habilidad de este gobierno y de estas listas, bueno, la culpa será de España, porque vamos, yo me veo, o sea, la imagen la tengo muy bien grabada, a Margallo amenazando a Obama en el despacho Oval para que dijera ese mensaje. Ahora hablaremos. Ya, pero esto me permites, Isabel, esto es importante. Lo que se estudia en el informe no es lo que puede o no hacer el Estado español, no depende del Estado español. Claro. No tiene nada que ver con el Estado español, aunque quisiera el Estado español. Es que es aplicación de la ley europea. Esto es muy interesante. O sea, es que aunque en España el Estado español dijera, venga, pues que nos dividimos, saldría automáticamente porque no está dentro de esos tratados. Claro. No, por supuesto que sale. Luego viene la segunda parte. Se sale de todos esos sitios por aplicación de la ley. De la legalidad internacional. Pero no porque lo quiera el Estado español, porque lo van a querer todos los demás Estados. Es decir, la cuestión viene, bueno, sí, pero podremos volver, ¿no? El asunto es, sí, podremos volver. Si usted se va de un sitio rompiendo la ley española y europea, porque esto rompe la ley europea, no solamente la Constitución. ¿Cómo sería recibido en esa ley, en ese entorno europeo? Si tú te vas de un Estado rompiendo ese Estado, rompiendo la ley europea, es inimaginable que luego te van a decir, venga enseguida. Eso es algo absolutamente inimaginable, ¿no? Por eso ustedes en el informe hablan de que los efectos desestabilizadores serían enormes. Ese es un punto muy importante. Vamos a ver. Ningún Estado de la Unión aceptaría una fórmula que aparece en algunos de los informes que ha hecho el Consejo Asesor para la Transición Nacional, que depende de la Generalitat, no aceptaría un sistema en el cual una parte de un territorio de cualquier Estado se va rompiendo la legalidad europea y a continuación sigue en la Unión. Es que eso no lo aceptaría nadie, es decir, eso sería el fin de la Unión. Si cualquier región, parte de territorio, sabe que se va de la Unión porque se va de un Estado, pero se va a quedar en la Unión, es decir, se va de Chequia, pero sigue en la Unión, se va de Francia, pero sigue en la Unión, se va de Italia, la Padania, se va de Italia, pero sigue en la Unión, bueno, eso sería el fin de la Unión Europea. Sería imposible de sostener, ¿no? Por lo tanto, es lógico que el conjunto de los países de la Unión, no el Estado español, el conjunto de los países del Estado español, de la Unión Europea, no pueden aceptar que esa sea una fórmula posible, porque bueno, cundiría el ejemplo, mañana sería otro, luego otro, luego otro. Es imposible que en Europa hay 300 regiones. 300 regiones. Pues Miguel Ángel, frente a todo este discurso y todos estos hechos, ayer pudimos escuchar de nuevo al presidente de la Generalitat, Artur Mas, todo esto decir, bueno, si es que nosotros no somos súbditos de nadie, pero ¿qué nos están diciendo? Vamos a verlo.
No quiere decir que seamos súbditos, que simplemente bajamos la cabeza frente a cualquier ventolera. Somos gente libre y ahora lo demostraremos. No somos propiedad de nadie, tampoco del Estado español. Pero si nadie está diciendo que sean propiedad, Diego López Garrido, es que no es ser propiedad, es que usted forma parte de 28 estados que conforman un ente que se llama Unión Europea. Más bien es al contrario, Cataluña es uno de los propietarios del Estado español. Cataluña es uno de los propietarios de Europa, como es una comunidad autónoma, como es Cantabria, la comunidad de Joaquín. Es que en realidad son propietarios, son copropietarios, somos todos los españoles copropietarios de nuestro país. No es que nos posea nadie, es exactamente lo contrario, ¿no? Y tampoco es que nadie porque yo he escuchado también otra de las ideas que aparecen, no, es que la Unión Europea no nos podría expulsar, si no se trata de que te expulse la Unión, es que tú te vas, es que tú te autoexcluyes de la Unión Europea, ¿no? Pues yo creo que este tipo... ¿Qué significa institucionalmente? Se van y el ciudadano catalán, todo hombre y mujer nacido en cualquier pueblo de Cataluña, para España, para la Unión Europea, pasa a ser un inmigrante ilegal. Bueno, es un ciudadano, no puede trabajar, es un ciudadano que deja de ser ciudadano europeo, que eso sería incluso, eso vulneraría la ley europea, porque son unos derechos adquiridos que no puedes arrebatártelos, salvo que el ciudadano, en este caso de Cataluña, mantuviera la nacionalidad de otro Estado miembro, que sería en este caso España, ¿no? Si tú tienes la nacionalidad de un Estado miembro, automáticamente tú eres ciudadano europeo. Si no eres nacional de un Estado miembro, no eres ciudadano europeo. Pues entonces esa condición no la pierden, la de europeo. Si mantienen la nacionalidad española. Claro. Pero eso no depende de Cataluña. Pero si tú te vas de España, pierdes el pasaporte español. Pero tiene que irse Diego López Garrido, salvo que le quieras hacer un... Quiero darle las gracias, Diego López Garrido. Vamos a seguir muy atentos. ¿Va a haber más informes de la Fundación Alternativas de aquí al 27? ¿Están previstos? Este informe... Este es un informe de calado. Pero esto, evidentemente, tendrá su suite después de las... Continuidad. Después de las elecciones. Quiero decir una cosa. Sí. El informe se lee bien, lo digo para quienes nos están viendo. No es un informe técnico, es un informe serio, pero se lee bien. O sea que yo invitamos a todos los que lo lean. telespectadores. Además no es muy largo, está muy bien. Pues muchas gracias, Diego López Garrido. Tony, seguíamos con lo que no somos súbditos, no somos propiedad de nadie. Ese es el mensaje. Vamos a ver lo que decía ayer, con todo este debate suscitado, que no se habla de otra cosa, el presidente del Gobierno. Bien, yo creo que eso es así. Basta simplemente con leer los tratados, ¿no? Que se produce una salida de parte de un país, de ese país, evidentemente supone también la salida de Europa. Pero yo quisiera decir una cosa. Yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características. Esto sería algo absolutamente disparatado y estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común se va a imponer. Bueno, ya ven que aquí sigue el debate, pero hemos hablado de Obama, hemos visto todos a Obama diciendo es España fuerte y unida. Hemos hablado de Merkel, Cameron. ¿Quieren ver ustedes a la comunidad internacional diciendo lo que es un hecho evidente, sin estridencias? Vamos a verles. Ojo con todos aquellos que piensan que de sopetón podríamos hacer de una provincia que sería independiente un miembro de la Unión Europea. Y todos tenemos que respetar los tratados europeos que garantizan la soberanía y la integridad territorial de cada Estado. Y por eso es muy importante que se respete la legalidad internacional. Cuando una parte de un Estado se separa de ese Estado, no formará parte de la Unión Europea y deberá ocupar su puesto a la cola de otros países que han solicitado ser miembros de la Unión. Esa es la postura asumida por la Comisión y los principios constitucionales. Bueno, ahí están oyendo ustedes a David Cameron. Todo esto se lo podemos traducir en dos palabras de una forma muy elemental. Me gustaría que presten atención a lo que dijo ayer el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Si tú eres socio de un club y te das de baja, pues si te quieres volver a apuntar has de pedir el ingreso. O sea, es que no hay... Vaya, yo creo que es que no han visto ni Barrio Sésamo. O sea, no es no saber, ¿no? Dentro, fuera, arriba, abajo, derecha, izquierda. No tienen ni idea.
Bueno, pues esta vez yo creo, Toni, Bueno, que ha estado sembrado, ¿no? claro, O sea, ha es estado que no tiene ni sembrado. idea, pero yo la pregunta que me hago, ¿cómo es posible que 72 municipios gobernados por el PSC estén en la lista por la independencia? No, Con esto tan clarito. ahí tengo un matiz. Y A ver. tú sabes que en este programa he sido muy crítico con el caso de Castelldefels y Terrassa. Son los dos únicos que están gobernados. En los El otros resto apoyan. Están... Bueno, en Badalona. En Badalona, sí, en Badalona apoyan, que eso, da bueno, lo de igual que da lo Badalona mismo. también es del Badalona juzgado de es Huelva. peor todavía, que es la CUP. Es peor, sobre todo, lo de Badalona es peor porque darle la alcaldía a la señora Sí. alcaldesa de las CUP, que bueno, no sé, luego hablaremos de la señora Carmena, pero el balance de las CUP en Badalona, pues Pero ni, no ni se gobiernan, sabe ni se pero le les espera. han dado pero están ahí. Y están callados, no, peor, No, pero Carmen. están ahí. Están callados. No, Están pero callados. están apuntados al, O sea, es al horrible. grupo de Pero Toni, independentistas. con lo elemental que es este mensaje, que me ha parecido un acierto de la campaña, es decir, Pero es esto que- es de Barrio Sésamo, Mira, dentro, fuera, arriba, abajo, Ahí derecha, izquierda. Miquel Iceta ha estado excepcional. Pero, ¿por qué más habla de subidos? El mensaje de la Generalitat al mundo es: nos oprimen, Sí. no nos dejan hablar, España Nos no es democrática. maltratan. No, y lanzan este mensaje del tema, o sea, permanentemente están cuestionando de que España sea un país democrático. Bueno, pues yo de momento puedo decir lo que me da la gana e incluso pelearme con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Hombre, de Siempre, momento- porque lo llevamos en los genes. Porque somos libres. Y luego, pero dejarme que haga un Somos poco una libres e coña, iguales. o va a parecer una coña, pero realmente es lamentable, porque esto no sale del nacionalismo catalán como un bolet, un champiñón por generación espontánea. Hay un filósofo catalán, Francesc Pujols, que escribió un libro en el año 18, era muy amigo de Francesc Cambó, que se llama Concepto General de la Ciencia Catalana. Os voy a hacer 4 frases muy cortitas. Los reyes de la tierra se pondrán de rodillas ante Cataluña. Una. Eso lo vamos a ver. Los catalanes han nacido en la tierra de la verdad. Caramba. 2. Por eso tiene la vanguardia. Los catalanes allá donde vayan tendrán los gastos pagados. Ya te 3. Desfantado. Más valdrá ser catalán que ser millonario. Y Cataluña está destinada a dominar el mundo. No es broma. O sea, esta es la percepción que tienen algunos del mundo nacionalista cuando hacen todo este relato. O sea, no nos dejan, nos oprimen, somos una colonia. Oiga, pero... No, pero vamos a ver. Pero ¿Qué somos están más guapos, diciendo? tenemos derecho a ser millonarios. Oye, pero con y- Es alucinante. Bueno, Isabel, somos los con todo el mejores. Lo respeto, siento. con todo el respeto, A ver, Carmen. Isabel ha preguntado que qué hace Iceta diciendo esto, que está fenomenal, y entonces qué hace el PSC luego haciendo... Lamentable, y te has lamentable. ido por los cerros de Úbeda, muy ilustrativo. Carmen, lo he dicho 100 Bueno, veces, vale, bueno. lamentable. O sea, lo he No, dicho has a quienes dicho, van pero no siempre. gobiernan, pero no porque sé no qué. son 72, no son 72. Pero es igual, me da igual. Con lo de Bueno, pero Castelldefels, que me has Terrassa y quitado la Badalona palabra. tengo de sobra. Sí. Que me has quitado la palabra de paso. Perdón. Vamos a ver. Es evidente, y ahora mismo la gente tiene que estar perpleja de cómo se está comportando el PSC y incluso el PSOE. O sea, es un lío descomunal. O sea, un día sales con una bandera, luego dices que eres muy catalanista, luego otra vez la bandera, luego otra No, vez arriba y ¿me abajo. dejas? Mira, Carmen, a ver, es que es Carmen, muy ¿tú has importante visto? que el PSOE y el PSC se aclaren, que Bien, pero dejen ya escucha, esto de que ahora yo soy el continúas. PSOE y el PSC es otra cosa. Ahora vas a continuar, pero ¿tú has visto ayer a Miquel Iceta explicando el escudo de España? Pero vamos a ver, Pero sí quiero que lo veas, que estoy porque encantada, es que pero merece la pena, hombre, Sí, que era merece hora la que lo pena. hicieran, ¿eh? Y ahora, Ya era pero hora. vamos a verle. A ver. Y yo quiero que la gente vea el escudo de España. Es el único símbolo que tenemos realmente federal. Tenemos el Reino de Castilla, el Reino de León, la Corona de Aragón, el Reino de Navarra y abajo de todo, pequeñito, no me lo tapéis, el Reino de Granada. Eso somos. Hemos llegado hasta aquí porque estamos juntos. Bueno, bienvenido al club, Sí, sí, Miquel bueno, Iceta. eso, que estamos pero díselo a tus alcaldes. Estamos a El prejuicio 19. ya O era hora que dígaselo se lo usted a sus quitaran de alcaldes. Eso es lo que yo digo, o sea, El miedo. ¿cuál es ahora con qué nos tenemos que quedar con todo lo que dice el PSOE y el PSC? Con esto, con lo de por qué no se desapuntan entonces, no da orden inmediata de que sus ayuntamientos se desapunten de esa lista de independentistas. Hombre, un poco de Joaquín, ¿por qué? claridad. ¿Por es que qué? si no- Glosar esto un momento Sí. y luego me permitís que cuente un chiste a este propósito. Sí. Lo que le pasa al PSC, y por eso ha ido en picado hacia abajo, es que cuando la mamá dijo o sopa o teta, y ellos quieren sopa y teta, y no hay de eso. Entonces te quedas en el medio cuando el adversario, en este caso el enemigo, te plantea un sí o un no, tú tienes que escoger.
Y ellos, naturalmente, los socialistas catalanes, siempre han estado en un no a la independencia. Punto. ¿Puedo contar el chiste? Sí, hombre. Es el Pensaba que era el chiste. Encantados. que venía al caso. Pujol va a Pekín y se entrevista con el jefe del gobierno chino y le dice, somos 6 millones. Y el chino le contesta, ¿y dónde se hospedan ustedes? ¿En qué hotel? Bueno, pues ¿quieren ver ustedes la realidad? Esa es la realidad, que se pueden hospedar en un hotel dentro del concierto de las Naciones Unidas. Pero fíjense... De esa lista de personajes públicos importantísimos, presidentes de repúblicas europeas y extranjeras, solo falta el chino que llamó también a Zapatero para decirle... Ya a más solo falta que le llame el chino de No, pero a más, fíjate, a más esto que hemos contado aquí, Diego López Garrido, todos vosotros, el informe de convivencia cívica catalana, en fin, la cantidad de datos asépticos que son como son, se lo han dicho al propio Mas y lo han reconocido los asesores de Mas. Ayer sacábamos ese documento que hizo público Xavier García Albiol, donde se lo dicen, y lo ha metido en un cajón la Generalitat, y se lo dicen, oiga usted, que es que esto puede llevar al corralito, lo que vamos a hablar de Grecia ahora. Pero fíjense ustedes, aquí ahora van a ver a tres, 1, 2 y 3 asesores de Artur Mas que le han dicho que esto les mete en un lío importantísimo, que desestabiliza, que lleva al corralito y que se puede ir todo el chiringuito a la porra. Vamos a verles. Aunque Cataluña a largo plazo pudiera ganar, en lo que es a corto plazo puede ser una zona donde haya inversores que quieran invertir en Barcelona o que quieran invertir en cualquier lugar del resto de España y que digan, mire, mientras esto no se aclare, me lo pienso. Entonces, ¿esto qué puede hacer? Pues paralizar o retrasar unas inversiones que crearían puestos de trabajo, etcétera. Cuestiones con las que casi todos se entusiasmaron, trabajaron o siguieron, como fueron la restauración de la democracia o la entrada a Europa, que la hemos de disfrutar mientras podamos. Asume que quedarían fuera de la Unión Europea. En un momento inicial, eso es indiscutible. En un momento inicial es indiscutible que se quedan fuera de la Unión Europea. Ahora están mintiendo como bellacos. Acto seguido le hicieron callar. ¿A quién? A Jordi Sánchez, el último que ha intervenido, le hicieron callar. Claro, con cosas como estas. El que ha intervenido en el medio, el Germà Bel, que es el número 1 por Tarragona, este fue el que teorizó que el aeropuerto del Prat sería un fiasco, un desastre. Tiene razón, es un fiasco y un desastre. Ha batido su récord de pasajeros en este mes de agosto, pero es un fiasco. También dijo este señor, que es muy inteligente, que el Airbus 380, el mayor avión del mundo, no podría aterrizar nunca en Barcelona. El vuelo inaugural del Airbus 380 se hizo en el Prat y no se hizo en Barajas, con lo cual, bien. Y luego una cosa, por respeto a Carmen, que antes me ha interpelado y yo pensaba que la contestaba y no. El PSC, bienvenido a levantar la bandera de España, porque si tú eres federalista, y eso puede ser discutible, quiere decir que estás en España. ¿Qué te pasa con la bandera? No tienes por qué ocultarla, al contrario. Miquel Iceta ha hecho un gran trabajo para evitar la sangría que se estaba produciendo. Pero el PSC, como bien decía Joaquín, todavía está noqueado en la esquina. Porque todavía el carajal mental que tienen no se lo han quitado de encima. Solo unos cuantos han estado peleando, incluso hay gente en Convivencia Cívica Catalana que son del PSC, decir, oye, es que esto es una barbaridad. Yo me cogí un cabreo de 1000 demonios, y lo dije aquí, lo dije en cualquier sitio, cuando se apoyó. O sea, si eres federalista, ¿para qué apoyas a la Asociación de Municipios para la Independencia? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, Carmen. Pues que dé orden de que se salgan de ahí. Ahora que está tan español y tan federal. Yo espero que eso al final se produzca. Y en estos momentos, te lo digo sinceramente, bienvenido este cambio en el PSC. Primero, el renunciar al derecho a decidir, que me parece una barbaridad. Por primera vez no figura en el programa socialista. Y segundo, bienvenida a la bandera de España, que es la bandera de todos. Y luego cada uno la vive como le da la gana. Sí. Ya, pero bueno, un poco tarde, ¿no? Sí, te lo reconozco. 19 de septiembre, ¿no? Miguel Ángel, te lo reconozco, sí. Se me olvida también, no obstante, en la descripción del escudo a Iceta, y me parece muy importante, que por encima, en el medio y abajo, lo que todo une es la monarquía. Y ese dato la corona que hay arriba. La corona representada en la flor de lis y abajo en el cordón. Sí, señor, pero fíjate, Miguel Ángel, el PSC traspasa votos a Podemos y se hunde en su feudo de Barcelona, según la última encuesta que conocemos hoy, que es en el Confidencial. Pero fíjate que esa encuesta da la mayoría
en porcentaje y en escaños a los Luego un secesionistas. comentario sobre esa encuesta. Sí. Esa encuesta está hecha el lunes y el martes después de la diada. Es decir, con todo el fervorín, lo que sacan es esto. Yo estaría desesperado si fuera de Juntos por el Sí. Porque ahora resulta que me tengo que sumar a la CUP esta, que son unos tíos que llevan pintado aquí odio. La chancla. La chancla. Para poder dar este titular. Cuando verdaderamente lo que refleja la encuesta del Confidencial, que es la mejor para ellos, es que Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia Democrática de Cataluña pasan de 71 escaños a 64. Retroceso. Pero tendrían Con la para matraca sus que fines. están dando. Y dentro de esta encuesta, por seguir con lo del PSC, que Partido Popular supera a PSC, si yo fuera Pedro Sánchez ahora mismo, estaría también muy alarmado, porque además de Andalucía, el nido de votos del Partido Socialista era Cataluña. Oye, y sobre esa... Y si pierde Madrid, pierde Cataluña... Tony, pero quiero preguntaros también sobre ese debate del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, porque te ríes antes de denunciarlo, con el señor Junqueras. ¿Pero a quién se le ocurre hacer eso? Hay un malestar. ¿Por qué? ¿Pero por qué el ministro de Exteriores del Gobierno de España tiene que discutir con un Kidan que mira muy mal a la gente? Como poco, ¿no? Pues vamos a ver, ¿qué coño pinta el señor ministro, que tiene todos mis respetos por otro lado, sentado en la misma mesa con un tipo que se niega a hablar el idioma común y tú lo aceptas, te desprecia, puesto que tú usas el idioma común, que es el español, y él tiene el derecho y el deber de usarlo, y se niega, y vas tú a sentarte con él. Va a haber traductor. Yo me he quedado... Pero vamos, es imposible. Yo creo que está... Yo estoy de acuerdo en esa parte con Joaquín. Yo también. ¿Cómo se pueden aceptar las A mí reglas? los debates de los políticos me gustan. Es que a mí me parece que no solo tenía que ir el ministro de Asuntos Exteriores, tenía que estar mucha más gente debatiendo. Pero un ministro de Asuntos Exteriores con traductor... No, esa segunda parte no. Pero yo sí digo, vamos a ver, hasta ahora estábamos diciendo... ¿No? Un momento. O sea, que va a ser... Entiende el catalán perfectamente, García O Margallo. sea, pero va a hablar en catalán. Uno en catalán y el otro en español. en español. Sí, sí. No, pero a ver, es que y no va a haber ningún problema. Yo creo que además ha sido inteligente eso por parte de García Margallo, porque seguramente Esquerra iba a plantear el tema del idioma como problema. Pero Tony, vamos a ver. Cual dice, oye, ¿Y tú no crees Tony, que si Junqueras habla en catalán, que es lo que va a hacer, va a haber que traducirle para la gente de Cataluña que habla español? No, ¿O qué, no, ¿o qué no, pasa? no, no. O tú ya por internet no lo puedes ver. ¿Cómo que no? Entonces, ¿en qué va a hablar Para Junqueras? la gente de Cataluña no tenemos ningún problema y hablamos un catañol perfecto. Pero vamos a ver. El tema es que Pero además se va a hacer en una televisión si estatal. lo quiero ver yo por internet, Tony, mírame. Si lo quiero yo ver por internet, ¿Junqueras va a hablar en catalán? Sí. Luego hay que traducirle. Claro. Se le va a traducir para que yo, Porque española es de un- Madrid, pueda entender ese debate. Pero es Luego un debate que interesa a toda Yo que el España. ministro no lo hubiera aceptado. Y segundo, lo que sí digo Yo es, lo veo bastante si normal. estamos todo el día diciendo que el gobierno no habla, que el gobierno no hace nada, que si está callado, que si no sé qué, bueno, pues yo a lo mejor, ya sé que a lo mejor un ministro contra un quinto no tenía que ir, pero aquí se trata de explicarles hasta la extenuación lo que hay encima de la Lo que mesa. piensan Ahora, ayer yo en el no debate- hubiera aceptado esas condiciones. Ya lo Ayer del el debate de del idioma ya televisión me parece... española se dobló. El debate de La televisión audiencia. española, no, se dobló. Que se dobló. Sí, yo Que se dobló al estoy castellano. viendo en 24 horas. Pero si estás diciendo que no va a haber traductor, tampoco ¡Qué se entendía lío, nada. qué lío! Pero pensar que esto está pensado, o sea, para los electores catalanes. Está pensado para los electores. En Cataluña es normal mezclar los dos idiomas sin ningún problema en la calle. Cuando decía lo del catañol, lo digo de coña, pero es la realidad. Bueno, pero vamos a ver. Tú vas cambiando los dos idiomas. Lo normal, yo he sido corresponsal de La Vanguardia el debate muchos político. años. Y cuando yo llamaba a La Vanguardia, me contestaban en catalán, decía, soy el de Valladolid, y hablábamos en español. Claro. Toda la vida. Sí. El señor Junqueras está demostrando ser un maleducado. El debate Un está maleducado. pensado para los catalanes. O sea, yo creo que García Margallo ahí lo ha hecho bien. Y luego, insisto en ese pequeño detalle, eso estaba pensado para hacerse en 8 Televisión. La televisión del Grande de España, Conde de Godó, La Vanguardia. No se va a hacer en la televisión del Conde de Godó. Se está negociando en qué televisión se va a hacer. ¿Sabes cuánta Ahí estamos. Y será en audiencia? una televisión estatal. Tony, ¿sabes cuánta audiencia dio ayer el debate en televisión española? Un 0,4 Nada, hombre, eso. por el doblaje. Es
No, poniendo ajeno, porque eran los números 2, la gente estaba porque viendo la gente el debate, no lo entiende. Pero vamos a ver, si tenemos un idioma que hablan 300 millones de españoles en el mundo, insisto, o 500 millones de españoles, para que voten los catalanes. de ciudadanos en el mundo, tantos. 500 millones de ciudadanos, ¿cómo vamos a tener que ver algo que no comprendemos? Toda la vida, Tony, esto es incomprensible. El debate está pensado para los que votan el día 27. O sea, yo creo que os estáis Pero no hay catalanes que viven en Andalucía y que no pueden saber catalán. Pero ¿tú crees que todo el mundo... que hay catalanes que viven en Andalucía y saben catalán? Y que puede que no sepan catalán. Todos los catalanes sabemos catalán. Pero si hay andaluces que viven en Cataluña y no lo saben. No, en Cataluña lo habla todo el mundo. El catalán y el castellano. Y se usa más el castellano. Les guste o no les guste a los de la Generalitat. Yo sé gente que no habla catalán. Mis padres no hablan yo castellano. Conozco gente que no lo habla. Yo no empecé a hablar catalán hasta los 20 años, Joaquín. Sí. O sea, no lo empecé a hablar. Mis padres hablan catalán. Bueno, si se levantara Pompeu Fabra se suicidaba después de oír a mi padre, con todo mi cariño. Pero lo entienden perfectamente, no tienen ningún problema. Hay dos personas que hablan el mismo idioma. La realidad en Cataluña es esa. Y ahí también os lo digo, os guste o no. Pero espera un momento, si hay dos personas que se van a entender en una lengua, ¿para qué vamos a escuchar a uno en una lengua y a otro en otra lengua? Que es lo del Senado. Oiga, si la mayoría se entiende en una lengua, ¿para qué vamos a poner el traductor para dos de Galicia que hablan el BNG, que hablan gallego? No es que exista de facto, es que de jure, el que español tenemos el derecho de usarlo y la obligación de conocerlo. Por lo tanto, el señor Junqueras, que lo conoce, estoy seguro, tiene la obligación de conocerlo. Y lo mínimo que puede hacer para facilitar que el entendimiento, no solo entre los debatientes, sino, como se ha señalado aquí, por todos los que quieran verlo por televisión, claro, y por internet, es lo lógico hablar en español. Catalanes que puedan estar en otros países ahora mismo y que van a votar por correo y todas esas cosas, están estudiando fuera o trabajando. Si son catalanes, entienden el catalán. Y a lo mejor no... Que no, hombre, que no, bueno, coño, que no. Tiene que saber los catalanes lo entendemos, todos los catalanes. Oye, ¿me permitís? No hay ningún problema en ese aspecto, ninguno. No puede ser, perdóname. Perdona, pues sí. Pues sí. Hay más castellano parlantes en Cataluña que catalanes. Pero eso no quiere decir que no entiendan el catalán ni que no lo hablen, hombre, por favor. Yo soy castellano parlante. A los demás. Miguel Ángel. Es una mala educación del señor Junqueras. Es que además, que quiere decir una cosa, y es, yo soy el catalán y estos vienen aquí los invasores. TV3, las producciones que hacía en la que había delincuentes, los delincuentes hablaban en español. Eso es otra película. Eso es otra película, eso ya es manipulación del nacionalismo. Estamos hablando pero es que estamos en lo mismo. Si la gente lo entiende. Estamos en lo mismo, y es el español. Y los indios también hablan castellano. El ladrón, el español no, pero manipulación, persecución, dejarme ir porque tenemos una conexión con una de las voces más autorizadas en Cataluña, catalán ilustre, que tuvo que salir de su tierra después de esa persecución del nacionalismo intolerante y ahora dirige los teatros del Canal aquí en Madrid. Quiero preguntarle a Albert Boadella, muy buenos días, ¿qué le ha parecido, por ejemplo, salimos de la polémica del catalán, la interpretación que hizo Artur Mas de esas palabras de Obama diciendo que el mundo necesita nada menos que una España fuerte y unida? Bueno, yo creo que Artur Mas es un hombre que ha hecho una huida hacia adelante, él mismo se ha cortado todas las posibilidades de retroceso, todas las posibilidades de negociación, de lo que fuera, es decir, sigue hacia adelante y por lo tanto solo puede decir que las cosas que está diciendo, es decir, cualquier persona que se enfrente al concepto que tiene él de esta Cataluña independiente, pues es porque, en fin, porque no conoce Cataluña, porque no tiene ni idea, porque, en fin, porque en el futuro ellos demostrarán que son la región más importante de Europa, etcétera, etcétera. Está, diríamos, dentro de esta demencia, por tanto a mí me parece que su respuesta es la esperada. Bueno, es una respuesta esperada y le pregunto, ¿cree que la independencia de Cataluña llevaría un corralito, como dice la propia Generalitat en informes que ha ocultado? La independencia de Cataluña llevaría sin duda
alguna a una situación muchísimo más negativa de la que se está viviendo ahora. Es decir, desde el punto de vista económico, pues lo más fácil es que la moneda que utilizamos ahora, que es el euro, pues fuera exactamente igual que el yen o el dólar, pero ya no sería la moneda de ellos. Eso traería unas consecuencias, y a partir de aquí yo creo que la peor de las consecuencias sería las peleas internas que existirían en Cataluña, que eso desde el punto de vista económico, pues claro, es una cosa que hace retroceder a todos los inversores, y por lo tanto, desde el punto de vista de la economía, pues no sé si llegaríamos al corralito o no llegaríamos al corralito, pero en todo caso sí que económicamente la gente se resentiría de estas cuestiones, y seguramente que lo que llamamos la sociedad del bienestar, en fin, las grandes consecuciones sociales de la sociedad del bienestar, pues serían rebajadas automáticamente. Por lo tanto, por lo menos en un plazo relativamente corto. Y sin duda alguna, otra cosa que sucedería es que el mercado español pues sería un mercado que no sería favorable a Cataluña. Y no hay que olvidar que Cataluña, pues un porcentaje muy alto es precisamente el mercado español. Ante este desafío secesionista sin precedentes, ¿habrá una movilización de la mayoría silenciosa no independentista? Lo que podríamos llamar la mayoría silenciosa catalana, que además yo quiero creer que es una mayoría, tiene un problema, y es que no tiene ninguna opción política hasta ahora que le haya explicado claramente el riesgo de la secesión, y se lo haya explicado con pelos y señales, es decir, con todo lo que eso puede significar, ¿no? Por lo tanto, es difícil que exista esta mayoría en un sentido activo. Es decir, sí que hay gente que está en desacuerdo con el nacionalismo, pero no hay ninguna opción política, o por lo menos hasta ahora, que le haya hecho la pedagogía suficiente o le haya ilusionado lo suficiente como para enfrentarse a la otra mayoría, que es la mayoría independentista. ¿Y esta fractura social que hay en estos momentos en Cataluña tiene arreglo? La fractura social de Cataluña irá a más. Como más se vaya avanzando en este delirio secesionista, la fractura aumentará. Y aumentará de tal forma en que habrá una parte de catalanes, los que no son nacionalistas, que se sentirán realmente en una situación muy marginada y en un perjuicio en todos los aspectos, sociales, económicos, etc. Y por tanto la fractura aumentará. ¿Tiene arreglo esta fractura? Pues el único arreglo posible es que el nacionalismo catalán pues baje sus ínfulas y que el conjunto de los ciudadanos de Cataluña se sientan iguales en Cataluña y con el resto de España. Es decir, es una cuestión de igualdad. Usted ha dicho que en cualquier sociedad normal Artur Mas ya debería estar procesado. ¿Qué delitos? ¿Por qué delitos habría que acusarle? Yo creo que Artur Mas merecería ser procesado por el delito de traición. Es un delito que no sé si el 487, etcétera, pero que realmente existe a todo aquel que por su cuenta y riesgo pues quiere marcharse de España, es decir, rompe con los acuerdos de esta sociedad anónima o limitada que significa los españoles, es decir, alguien que coge unas hectáreas de España y se las lleva por su cuenta, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto se llama traición y además está perfectamente tipificado en el Código Penal español. Bueno, pues muchísimas gracias, Albert Boadella, gracias por estas palabras tan interesantes. Tremendo augurio el que acaba de vaticinar aquí Albert Boadella. La fractura social aumentará. Y fíjense ustedes cómo aumenta con delirios y procesos. Lo tenemos en Grecia, sin ir más lejos. Este fin de semana, el domingo, elecciones, segundas elecciones de los amiguitos de Podemos, los amigos fantásticos. Resulta que Syriza en este momento... Pablo Iglesias se va hoy a la campaña con ellos. Se va a la campaña y la fractura en Grecia es total. Ha conseguido que suba el partido que había perdido las elecciones, ¿no? El partido del centro-derecha en Grecia, y están empatados, empate técnico. No sé qué pasará el domingo, pero eso es lo que dice la problema es que en Grecia, como te regalan los 50 escaños ahí hace todo. O sea que
Eso es lo que quería decir. Claro. Y gobernar Grecia ahora será más complicado todavía, porque aparte de los 50 diputados, aumenta Amanecer Dorado, no sabemos qué pasará con esos partidos bisagra, o sea, la complicación... El partido nazi, tercera fuerza, a mí me pone los pelos de punta, pero fíjense, esto es el gran logro de los podemitas griegos, quiero decir, y aquí los podemitas españoles con diversos nombres, tenemos los 100 días de Manuela Carmena, y les voy a pedir que presten atención al vídeo que les ha preparado Susana Ollero. Cuando se cumplen 100 días del gobierno de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, ella tiene muy claro el balance. ¿Qué siente la alcaldesa? Hombre, eso es muy subjetivo. Yo no sé si me voy a poner aquí a decir lo que siento. Lo que sí quiero decir es que creo que lo hemos hecho bien y yo me siento muy satisfecha, de verdad. Es que hemos conseguido la resolución de muchos problemas ya. Ni rastro de autocrítica. Tal vez se le olvidó recordar algunas promesas incumplidas, como el compromiso de bajar los sueldos. Respecto a nuestros salarios, nosotros nos vamos a limitar los salarios, evidentemente, porque es un compromiso ético que hemos firmado. Por el momento, sus 20 concejales y ella misma siguen cobrando íntegramente sus salarios. Me parece que es muy bonito haber conseguido tantos plenos pacíficos en los que hemos evitado la confrontación. Parece haber olvidado la primera crisis con nombre propio, Guillermo Zapata, quien dimitía 2 días después de ser nombrado delegado de Cultura por sus polémicos tuits. Así reaccionaba su jefa. Guillermo no es un problema, habrá que buscar la manera de poder rentabilizar mejor la actuación de Guillermo. Se refería a que recolocaría a Zapata en otro puesto para silenciar las críticas, pero prosigamos con otro de sus hitos, las ocurrencias. En lugar de tener contratos integrales para la limpieza de los institutos y de los colegios, sean cooperativas de madres. Después del revuelo que levantó, nadie del ayuntamiento ha vuelto a hacerse eco de esta iniciativa, pero Carmena sigue en sus 13 con las ocurrencias. Ayer anunciaba una nueva. Porque queremos hacer la Feria Internacional de Navidad, es decir, que demostrar que Madrid es universal. Si a esto sumamos los enchufismos a su sobrino y al padre de Rita Maestre, el asalto a la capilla de la Complutense de la Susodicha o la web censora de medios, el balance de los 100 días de Manuela Carmena no es tan satisfactorio. Bueno, atentos ahora todos los amigos de Más Claro Agua, porque aquellos que tienen a los 100 días de Manuela Carmena, déjenme felicitar y presentarles a Chema Olmo, periodista del Confidencial. Hola Isabel, muchas gracias. Te felicito por ese premio al mejor periodista. Compartido con Anaí Gracia, ¿eh? Oye, con Anaí Gracia, la felicitamos también desde aquí, que ha venido muchas veces también con nosotros estos días. 100 se han cumplido. Manuela Carmena se pone contenta ayer, da una charla en el Club Siglo XXI y se encuentra estupenda. Bueno, yo no sé, quizá se puso estupenda, pero probablemente el resultado de las conclusiones que podemos llegar después de la comparecencia que hizo ayer son incluso más preocupantes que lo que hemos visto quizá en estos 100 días, porque que ella ponga como principal problema de la corporación que dirige, que no haya tenido ningún medio de comunicación que haya estado dispuesto a seguirle la corriente y aplaudirle a las medidas que ha ido tomando, nos causa algo de sorpresa, ¿no? Entre otras cosas porque sí que es verdad que ha habido una corriente, y ahí creo que los periodistas tenemos que hacer autocrítica, ha habido una corriente de medios que han estado vigilando lo que hacía ahora Madrid, igual que cualquier otro partido de los que le han precedido al frente del gobierno de la comunidad, pero periodistas que pensábamos, insisto, es una autocrítica que creo que tiene que hacer una parte de la profesión, periodistas que pensábamos que eran diligentes en la vigilancia del poder y que han ejercido el oficio pues durante muchísimo tiempo oponiéndose a todo tipo de tropelías que cometían todos los partidos. Hemos descubierto, ahora que ha llegado ahora a Madrid, que en realidad el problema era que eran de otro partido y eran de otra corriente y que no aceptan nombres, que os voy a dar yo. No, y que no aceptan que alguien como Carmena, ahora Madrid es un partido más y que también tiene que ser sometido al escrutinio de la prensa, ¿no? Pero eso se llama democracia, ¿no? El control de la prensa sobre los poderes. Pero vamos a escuchar, por si no lo ha visto nuestra audiencia, ese momento Carmena, momentazo Carmena, diciendo que están huérfanos y que se sienten muy solos. Yo de pronto me he dado cuenta que casi todos los grupos políticos que están enmarcados en partidos políticos tradicionales tienen medios de comunicación que les apoyan. Y entonces nosotros hemos llegado a la comunicación huérfanos. Y nos hemos dado cuenta lo difícil que es ser huérfano, sobre todo cuando estás acostumbrado a utilizar el lenguaje de la verdad y te das cuenta que el lenguaje de la verdad puede convertirse en el lenguaje del desprestigio.
Señora Carmena, a la política supongo que hay que venir llorados, pero vamos, quejarse de no tener la propaganda de la prensa aplaudiendo de Clac todo el día, yo es que esto no lo encuentro ni democrático, vamos. Joaquín, que tú has sido presidente de la Comunidad de Madrid. Y le digo a la señora Carmena, que es amiga mía, que sin El País y el Grupo Prisa no saca ni la mitad de concejales que ha sacado. Porque si se hubiera sabido, los ciudadanos hubiéramos sabido, yo no la he votado, ¿quiénes estaban debajo de las faldas de esta buena señora? No saca ni la mitad de concejales, apoyada descaradamente por una parte de los socialistas y por El País y la SER. Que quede claro. En contra del propio Antonio Miguel Carmona. Y más. Y la secta, que le y hicieron la 4 campaña que en hicieron contra. de Podemos, el gran partido. Es decir, lo que han tenido estos señores emergentes en política no lo ha tenido nadie. Exacto, es y bueno, sobre. Y los que hemos estado, yo creo que hemos estado aquí 3 en gobiernos, lo primero que haces por la mañana es a ver por dónde me dan los periodistas. Pero aunque sean amigos, es que esto es lo normal. Los peores son los amigos. Mira, lo peor cuerpo a tierra que vienen los lo peor de Carmena no es eso. Se ha encontrado con varias cosas. Primera, la de la empresa de su marido, que no pagaba a los trabajadores, como se descubrió por Libertad Digital, que por supuesto se iba a demandar y nunca demandó, porque es cierto, hay familias que todavía no han cobrado. 2, esta se creía que se podía ir de vacaciones habiendo dejado 25.000 niños en Madrid sin comer. Se podía ir a un piso que luego nos dijo que era poco menos que un piso patera. 4.000 a la semana, que ahí estaban hacinados en la Zara de los Atunes, hacinados estaban allí Como metidos. Chipras, ¿eh? Hombre, como pero Chipras vamos a de ver, vacaciones ella en que Grecia. creía que el periodismo es que no se cuenta lo que a ella no le conviene y a ella no le interesa. Y no se cuenta que ha dicho o se le fiscalice el que de su programa, que eran sugerencias, ya no hay ni rastro. Y lo que ha dejado es lo peor, que es paralizada la Operación Campamento, paralizada la Operación Chamartín, paralizada lo de la Plaza España, decenas de miles de puestos de trabajo que están ahí, inversiones que están horrorizadas esperando a ver qué hace más esta señora, que se le ponen los pelos como escarpias, un impuesto a la construcción, el IBI de los comercios. Pero vamos a ver, pero si lo poco que ha hecho es para fastidiar a los madrileños y al comercio y al turismo y a la industria, pero ¿qué es esto? O sea, vamos, una parte, perdona, que te voy a tirar una piedra a ti también. Te doy la enhorabuena y te tiro una piedra a continuación, porque como si fueras un político. Investigar, por ejemplo, antes de entrar en el ayuntamiento, de toda la lista de los 20 concejales que tiene, quiénes y cuántos no tienen ni una sola cotización a la seguridad social. No, eso se ha contado. Si no hay obreros. ¿Cuántos? No, yo no me lo sé de cabeza, no me sé de cabeza todo lo que se ha investigado en mayo, pero eso se ha contado. Pues a mí no me ha llegado. A mí tampoco. Bueno, pues otra. Es importantísimo. A tomar porque nota, Chema. Si no, perdona que termine y te dejo ahora mismo. En manos de Isabel te dejo. Cuidado. Vamos a ver, si no has cotizado nunca a la Seguridad Social es por 2 cosas. Porque nunca has trabajado o porque has trabajado en negro. Si nunca has trabajado en nada, ¿cómo puedes ser concejal de un ayuntamiento como Madrid? Y si has trabajado en negro, tienes que salir en este momento de ahí. Porque has estafado al resto de tus conciudadanos. Estamos de acuerdo. Chema, Y luego dando Chema, lecciones. a ver, el envite que te hace aquí Joaquín Leguina. Yo estoy de acuerdo en que siempre se puede investigar mucho más, pero en concreto estas listas, las listas de las nuevas formaciones políticas emergentes, precisamente porque había muchas caras que no eran conocidas, se escrutaron del principio hasta el final y se puso sobre la mesa que había mucha gente que no tenía ningún tipo de experiencia, no ya en la política, sino en la empresa privada. No tenía ningún tipo de experiencia. No. Bueno, yo insisto, yo creo soy que... periodista y no. Yo ahí creo, cometimos un error tremendo que fue que no lo tragamos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puso sobre la mesa que era lo que estaba ocurriendo. Otra cosa es que también tengamos o lleguemos al error de pensar que porque nosotros pongamos mucha más información, investiguemos mucho más, la gente no va a votar a ese partido. Es que es verdad que había una... No tengo conocimiento de la causa. Sí, pero Nosotros es que no tenemos que yo no creo... guiar el voto, pero sí dar información a la gente para que sepa de qué va esto. Sí, es que yo creo que esa información se ha dado. Que se podía haber dado mucha más, seguramente. Pero yo creo que en el fondo también no nos equivoquemos. Este partido no ha llegado solamente
porque ha engañado a la gente. Este partido también ha llegado porque había una voluntad de cambio, había una necesidad de que se produjera. Había muchos. El Partido Popular llevaba muchísimos años gobernando el Ayuntamiento de Madrid y ese voto de castigo se ha notado. Bueno, es el ¿Ellos sabían quién era Zapata? ¿Quién era Soto? ¿Quién era el Burgui? El Burgui. Es que la conclusión que sacamos es que porque supieran quién es Zapata, Soto o Burgui, iban a dejar de votar la gente que fue a las urnas. Sí, información, porque ahora 3 meses después no estarían con las manos en la cabeza mucha gente diciendo, ¿pero quiénes son estos? No, es que esa mucha gente no sabemos cuántos son, Carmen. Pues hombre, ya hemos visto una encuesta en el ABC. Ya perderían. Oye, la gran propuesta que lanzaba ayer Manuela Carmena, además de lamentarse de su soledad y orfandad periodística, que es como parece de chiste, es que quiere hacer una feria internacional de Navidad. Feria internacional de Navidad. Me quedo perplejo. ¿Esto qué es lo que es? Pero vamos a ver, yo creo que Joaquín Leguina y el apunte que ha hecho Miguel Ángel lo han explicado. O sea, a ver, ellos lo que consiguen hacer es un gran relato. Un poco la necesidad de cambio, hacen un gran relato donde hay una serie de medios de comunicación que son arte y parte. ¿Qué ha pasado? Que cuando llegan al gobierno todo el mundo esperaba que ese relato empezara a coger forma y sí, ha cogido forma. Al revés. O sea, ha desaparecido. Entonces, claro, ahora ella se queja de que nadie le apoya en ese relato. Bueno, perdone, es que los relatos, y Miguel Ángel lo sabe bien, porque de los 3 que estamos aquí, que hemos estado en gobiernos, es el que tuvo mayor responsabilidad en un gobierno, lo tienes que mantener cada día. Tiene más... Bueno, él era, sí, pero seguramente habría gente con él que eran los que estaban construyendo luego. O sea, si no eres capaz de hacer ese relato, ya puedes tener periodistas, en teoría, amigos. Claro, es que esos mismos te dicen, oye, ¿pero de qué vas? Voy a añadir algo más en el trato con la prensa, tú me corregirás porque estás con ellos. La chulería que tiene la gente de Podemos es inadmisible para cualquier otro partido político. Sí. La chulería con la que tratan a la gente. No digo ya nada a los de Twitter, que son los más macarras que hay en España. Los que tuitean y violentos, y violentos, los indepes. Y agresivos. Es verdad que los independientes. El otro día le hicieron un plan. Pero el trato queda 5 minutos tarde y se fueron los periodistas hartos ya de esperar al señorito Pablo Iglesias. Normalmente al PSOE y al PP no se le admite ese trato chulesco. Eso de montar la página web de versión oficial. ¿Lo monta el PSOE o lo monta el PP? Pero con razón ¡se quema Madrid! Pero fíjate la imagen de hoy. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que estás diciendo, porque es verdad que la relación que tiene, y sobre todo otros compañeros del Confidencial que tienen una relación mucho más directa con ellos, lo que sí que te transmiten es que tienen cierto... o sea, en las conversaciones al final se acaba traduciendo a cierta sensación como de venganza, ¿no? Sensación como de bueno, ahora llevábamos muchos años esperando estar aquí y ahora os vais a enterar. Eso es verdad que yo creo que ahí se nota que hay falta de experiencia en relación con los medios, porque ellos piensan que los medios de comunicación, insisto, y lo ha dicho la propia Carmena, no tienen otro objetivo que destruirles, no entienden que hay una crítica que en democracia es necesaria y que es una crítica constructiva. El miedo y va a consideran cambiar de bando. que los medios están aliados para acabar con su Aquí proyecto. hemos sacado un ayuntamiento y hemos entrevistado a concejales de ese ayuntamiento balear, que no recuerdo ahora mismo cuál era, en el que han puesto horario para que la prensa pueda hacer preguntas, pero para contestarlas, para que el ayuntamiento las conteste, tienen que mandarlas primero por escrito, luego se reúnen en el ayuntamiento para ver si procede o no, porque no tienen una postura en común, y luego darán cumplida cuentas solamente 2 horas por la tarde. Es que les hemos entrevistado antes de irnos de vacaciones a este ayuntamiento, que lo repescaremos. Tú y yo somos unos pero inútiles, te voy a pedir una opinión. Sí, habéis estado, pero te quiero una opinión. Tony, porque fijaros la imagen que hemos visto, hoy la publica el diario La Razón, esa imagen del escaño de Pablo Iglesias vacío en el Parlamento Europeo en una votación crucial, la votación para acoger a los 120.000 refugiados en una crisis sin precedentes humanitaria que estamos viviendo en Europa. Pues ahí tienen el escañito del señor Iglesias. ¿Dónde estaba Pablo Iglesias? ¿Saben ustedes dónde estaba? No, estaba vendiendo su burra en Cataluña en un mitin, porque había decidido que esto no le parecía este pleno de urgencia en el Parlamento Europeo. Un eurodiputado, que no vamos a decir cuál, que también le gustaría estar haciendo campaña por su partido. Claro. O sea, también le gustaría estar haciendo campaña, porque a todos en estos momentos, sobre todo en Cataluña, bueno, pues
Bueno, estaban allí los eurodiputados. El señor Pablo Iglesias, ¿por qué no? Tanto le costaba coger un avión por la mañana, pegarte un madrugón. Hay un avión que sale de Barcelona y el que está ahora allí, que sale a las 6 de la mañana a Bruselas. O sea, que a las 7:30, a las 8 estás allí. Si no estaba o sea, con lo cual puedes ir, votas y te puedes volver. O sea, es que no hay ningún problema. Mira, que a mí me ha dicho... el opositor de Venezuela se inventa un lío, que es que había se una pone de perfil, se pone de perfil. Una eurodiputada, que no es precisamente del PP, sino del PSOE, que no diré quién es, me ha dicho que no están prácticamente nunca. Que ni están ni se les espera. Que allí lo... Entonces, ¿eso qué significa? Que a lo mejor no cobran la dieta, pero como cobran la nómina, y todo el mundo sabe ya que Pablo Iglesias, entre lo de la televisión iraní y lo del Parlamento Europeo, gana más que el presidente del gobierno, pues total, por unas dietas de unos días le da igual. Y como los temas es que les da igual, si es que es mentira lo de que ellos estén con los refugiados, si es que luego a la hora de la verdad te demuestran que no. Tienes que votar a favor de lo de Leopoldo y no están. O peor. Votan en el Senado contra. O votan en el Senado en contra, pero no estaban allí tampoco en el Parlamento Europeo, que hubo ayer me parece que fue, ¿no? El discurso de Schulz, pidiendo que el Parlamento Europeo tiene que pronunciarse en contra absolutamente de lo que le está pasando. Y allí tampoco, pero que tampoco estaba Pablo Iglesias. Fijaros lo que decía Felipe González aquí en España, porque estaba en España, ya se ha ido y ha cogido un vuelo, Lilian Tintori, a Venezuela, su marido condenado a 14 años de prisión, más los meses que lleva, está en unas condiciones absolutamente que violan los derechos humanos, en una celda sin luz, en fin, y a veces aislado, con castigos de meses y meses sin poder ver absolutamente a nadie. Y quiero que veamos lo que decía el expresidente del gobierno, Felipe González, ayer sobre sus amigos en España, los podemitas de Pablo Iglesias, o Carmena. Oiga, Carmena, diga usted algo, hombre. Que el juicio a Leopoldo López y a los demás, como todos en general, son una burla a cualquier sentido de la justicia independiente, no digo ya democrática. A esa burla, a cualquier sentimiento de justicia, de seguridad jurídica y de derechos humanos, se une hoy el escarnio de las palabras del capitán Diosdado Cabello y del sargento Monedero. Bueno, y encima con la burla sangrienta de los que ellos mataron, son a los que le echan la culpa, a los que estaban defendiendo la libertad en Venezuela. Es que es el mundo al revés. No, yo de todas maneras estoy bastante estupefacto con la reacción de los medios con respecto a las declaraciones del señor Monedero y la respuesta del señor Iglesias. Cuando algunos medios dicen literalmente que el señor Iglesias se desmarca de Monedero. A ver, el señor Iglesias lo único que dice es: a mí no me gustaría que no me gusta que los políticos estén en la cárcel. No me gusta. ¿Dónde está la condena para desmarcarse? ¿Dónde está la condena? En ningún momento. Le llamó radical también, Claro. Dijo, sí, es un radical. No, o sea, y en España le hubiera, con la ley Mordaza le hubiera caído más todavía. No es admisible que con lo que está ocurriendo en Venezuela, Podemos y casi todos los dirigentes que están en ese entorno se sigan poniendo de perfil cada vez que se exige de ellos, como representantes de un país democrático como es España, y que están en responsabilidad de gobierno, sigan públicamente poniéndose de perfil en algo tan grave como eso. Sobre lo que estabais comentando antes del Parlamento Europeo, yo en el fondo no lo veo tan raro. No lo veo tan raro que un dirigente político que tiene una responsabilidad de gobierno, que representa una formación como Podemos, se ausente de una votación para estar... de gobierno no tiene. Bueno, Podemos tiene muchas responsabilidades. ¿Pablo Iglesias tiene responsabilidades de gobierno? Su responsabilidad es estar en el escaño del Parlamento Europeo, que por eso le pagan. Perdón, ha dicho el representante de un partido que tiene responsabilidad de gobierno. Ha dicho eso. Y Pablo Iglesias hasta ahora es de eso, ¿no? Es representante de Podemos. Yo lo que no veo lógico, y ahí es donde está el problema, es que un partido que ha llegado al poder, que ha conseguido el voto, prometiendo que iba a hacer política de otra manera, que ha garantizado que iba a acabar con las prácticas de la casta, siga de nuevo reproduciendo. Lo malo es que la otra manera, ese es el problema. La que no quieren decir, es la manera de Venezuela. Y cuidadito que si están haciendo allí y no se atreven a condenar aquí, y sí empiezan ya a darle a la prensa porque no les hace la clac, no quiero pensar lo que harían si tuvieran todo el poder. Creo que leí en una frase en el Confidencial, un comentarista que decía: Monedero es Podemos
con el suero de la verdad. Pues ahí si lo queréis saber lo que tenemos. piensan de Chema verdad. Olmo, gracias por... Esto lo dijo nuestro compañero David Gistau. David Gistau, gran lapidaria, diremos, y además David Gistau siempre dice y escribe cosas brillantes. Gracias, Chema Olmo. Recuerden, un 62% de las personas... Saben ustedes que mañana se inicia un viaje importantísimo del Papa que va a durar 9 días. Si podemos, en los próximos minutos vamos a irnos a Cuba, un viaje donde inicia ese fundamental viaje. Dicen que es el más importante del Papa, Cuba y Estados Unidos. Va a estar en Estados Unidos, por ejemplo, se va a reunir con los mendigos. A mí me parece impresionante, aparte de la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos, la ONU, en fin. Vamos a hablar ahora de ese viaje importantísimo, como les digo, del Papa, que empieza ya este fin de semana en Cuba. Pero antes, no sé si habéis visto, ¿estuvisteis ayer alguno en la premier de esa película del Papa que se estrena hoy, del Papa Francisco? Yo tuve la suerte de estar ahí, además con Irene Villa, con María Jesús González, su madre. Bueno, había muchísima gente y la película, de verdad, es espectacular. Yo se la recomiendo, es bonita, es emocionante. Vamos a ver un poquito de esa película que se estrena hoy. De Asís, quiero que lo tengamos. Me sorprendió su belleza, no podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. Me lo saqué, padre. Me lo saqué. Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras del arzobispo. Esto es una locura. No, voy a usar las de Cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Para qué? Para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. Los tengo. ¿Está enterado de que estamos en una guerra impúdica? Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción, nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde has sacado el disparate de que puede ganar Bergoglio? ¡Bergoglio! ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? ¡Bergoglio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. ¡Bergoglio! Él puso al evangelio en su sitio, el sitio de la lucha contra la pobreza. Son 110 minutos de cinta, verdaderamente te atrapan. Yo tengo que deciros que es entretenida, emocionante, lo tiene todo. El gran público a lo mejor no ha leído, está basada en la biografía que escribió de Francisco, una periodista argentina que lo conoció por casualidad y que cuando al Papa fue elegido en el cónclave la llamó por teléfono. Y ella no daba crédito. Es una historia maravillosa. En este programa hace 2 años prácticamente, cuando salió ese libro de Elisabetta Piqué, la periodista argentina, la entrevistamos y es la vida de esa periodista. No, evidentemente es la vida del Papa, pero tiene el gancho de la periodista. Una novela maravillosa que es la realidad, la vida del Papa Francisco. Es que el guionista me han dicho que es también excelente. El guionista, claro, la novela pasa al cine a través de un guión, es muy bueno el guión. Perdóname, Joaquín, porque tenemos ya esa conexión en Cuba para hablar con Monseñor Oropesa, obispo de Cienfuegos. Muy buenas tardes, va a acompañar al Santo Padre durante este viaje. Monseñor, ¿cómo ha sido recibido el mensaje que enviaba ayer en un mensaje grabado por televisión por primera vez el Papa en Cuba? Pues yo creo que fue acogido. Usted tiene 31. Bueno, no sé qué está pasando, Monseñor. Vamos a ver si podemos escuchar a Monseñor Oropesa. Deseo de que recibiéramos todos el amor de Jesucristo y este décimo que viene para animarnos, decía, que nos sigamos ayudando los unos a los otros. Bien, ¿y qué se espera en Cuba de la visita del Papa, Monseñor? No sé si nos oye bien, creo que no nos escucha. Yo creo que la comunicación... ¿Qué se espera de la visita del Papa? Sí.
Sí, monseñor. ¿Qué se espera de esta visita del Papa? Me parece que tenemos un problema irresoluble con las líneas con Cuba. Están fallando. Monseñor, no sé si nos está escuchando. ¿Monseñor? No. Creo que no. Creo que una pena, pero las comunicaciones. Bueno, le va a recibir al Papa el presidente Raúl Castro. No se ha confirmado que vaya a estar también Fidel Castro. Es una visita histórica. Ya han estado otros papas. Estuvo el Papa Benedicto XVI, también Juan Pablo II. Pero es verdad que ayer, a ver si pudiéramos ver, hombre, ese mensaje del Papa, que es la primera vez que se envía por televisión, y además las agencias oficiales en Cuba y los medios oficiales lo han recogido y lo han emitido, este mensaje del Papa. A ver si podemos verlo. Para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. No lo hemos escuchado entero, pero es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza a todo el mundo en Cuba y al mundo entero. Yo creo que, ¿cómo valoráis esta visita? Dicen histórica, el viaje más importante de los que ha hecho el Papa hasta este momento. A mí me encantaría que de este viaje pues surgiera un cambio importante en las autoridades cubanas, ¿no? Ya que Obama ha ido por el lado más comercial y más no sé qué. Yo creo que la isla necesita más libertad y más derechos. Hombre, en eso está, desde luego ya ha conseguido mucho. Recordar, quizá los quienes nos están viendo lo sepan, que el Papa juega un papel importante en el deshielo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, mediador. Me parece que el deshielo es bueno. Es bueno para los cubanos. Aunque no hayan conseguido de momento ningún espectacular avance hacia la convivencia democrática, yo creo que la llegada del Papa puede ayudar. Va a dar un poco de impulso. Pero además el Papa tiene como misión el mensaje evangélico. Y en Cuba también es importante. Y en Estados Unidos, donde el catolicismo, pues en los últimos años ha ido perdiendo terreno. Me parece que por la extensión del viaje, es un viaje importantísimo, y luego a mí me gusta mucho que tenga previsto de sus discursos un buen porcentaje que sea en español, en Estados Unidos. Sí. Dentro de Estados Unidos. Sí. Me parece que eso es también un detalle Discursos para importantes. Va a hablar en el Congreso de los Estados Unidos, se van a unir con los senadores, va a estar en la Casa Blanca también otro discurso, en la ONU ante 60 jefes de Estado del mundo. Creo que va a ser importantísimo. Va a abogar ahí por los derechos de los inmigrantes, va a intentar llegar al corazón de los senadores, de los congresistas de medio mundo. Va a reunirse, por ejemplo, en Cuba con las familias, con los jóvenes, y a mí hay un encuentro de todos estos que me encanta, ¿no? En Nueva York me parece que está previsto, que es cuando está previsto que se reúna con los vagabundos. Es que me parece maravilloso, ¿no? Sí. Creo que es un viaje que va a merecer la pena que prestemos atención. Desde luego en 13 Televisión el seguimiento va a ser absoluto, porque les recuerdo que desde esta cadena de televisión vamos a realizar un despliegue sin precedentes con motivo de esta visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Vamos a ser, fíjense, el único canal de televisión español cuyo corresponsal viajará en el avión de su santidad. Habrá cobertura en directo de las citas más importantes del pontífice y programas especiales con motivo de los discursos del Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y además 13 TV va a retransmitir la Santa Misa en la Plaza de la Revolución de La Habana y la canonización del beato Junípero Serra. En fin, el inicio de esta programación, anótenlo, va a ser mañana mismo a las 9:30 de la noche con la retransmisión en directo de la ceremonia de bienvenida al Papa en Cuba y los discursos pronunciados por su santidad y Raúl Castro. Así que no se lo pierdan. Va a ser apasionante. Serra, Fray Junípero Serra. Español, ¿eh? Español. Catalán. Oye,
Hemos acabado, hemos llegado al final de este programa. El que le da el nombre a California, cuando dijo Calleda Fornax. Oye, ¿queréis saber si aprueban la gestión de Manuela Carmena, que es la pregunta que hacía Víctor arriba hoy? La gestión de Manuela Carmena, ahí tienen ustedes, sí, el 11,3% de nuestra audiencia. Hay un 88,7% que no aprueba la gestión de Manuela Carmena. Como siempre, gracias. Gracias por opinar. Gracias por estar ahí. Gracias a todos y a ustedes. Que sean felices este fin de semana. Ahora no se pueden perder a María Pelayo y a María Miñas, porque empieza el día. Hasta el lunes.